Continuemos hablando de esferas y de sus propiedades. En particular, veamos ahora cómo analizar las posiciones relativas entre dos esferas. Este concepto es muy parecido a lo que ocurría o lo que ocurre con circunferencias, pero en el plano. Por ejemplo, recuerden que circunferencias pueden ser exteriores, circunferencias pueden ser tangentes exteriores, las circunferencias pueden ser secantes, intersectarse. Las circunferencias pueden ser tangentes interiores, por ejemplo, ¿sí? Y las circunferencias finalmente pueden ser interiores. Ya, lo mismo ocurre en estas circunferencias interiores, una dentro de la otra. Lo mismo ocurre para las esferas. ¿Ok? Esta situación también puede darse para las esferas. Es decir, pueden ser esferas exteriores. Imagínate dos pelotas separadas, ¿ok? Dos pelotitas de tenis, si quieres, separadas. ¿Está bien? Las esferas pueden ser tangentes exteriores, pueden ser secantes, pueden ser tangentes interiores o podemos tener esferas interiores. Y todo ello se caracteriza con el centro de las esferas y el radio de las mismas. Veamos. Supongamos que tenemos dos esferas E1 de centro P y radio R1 y la esfera 2 de centro Q y radio 2. Dice la teoría, dos esferas serán exteriores, es decir, no se intersectan, ningún punto en común, si la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios. Las esferas serán tangentes exteriores si la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Esferas serán secantes, es decir, se intersectan siempre que la distancia entre los centros de las esferas sea mayor que la diferencia de los radios, pero menor que la suma de los mismos. Las esferas son tangentes interiores siempre que la distancia entre los centros sea exactamente igual a la diferencia entre los radios. Es evidente que para que esto tenga sentido, debe haber una esfera de radio mayor que la otra. Y finalmente, las esferas son interiores, una esfera dentro de la otra, si la distancia entre los centros es menor que la diferencia entre los radios. En general, jóvenes, cuando se quiere analizar posiciones relativas entre esferas, simplemente habrá que calcular la distancia entre los centros para comenzar. Y luego esa distancia se compara con la suma o la diferencia de los radios. ¿Ok? Y alguna de estas posibilidades tendrá que darse y luego analizaremos si las esferas son secantes, tangentes exteriores, interiores, etc. Repito, es algo muy parecido a lo que ocurría con circunferencias, solamente que ahora pues la esfera es una figura tridimensional. También es posible analizar las posiciones relativas entre una esfera y un plano. En ese sentido hay tres posiciones relativas. ¿Ok? La esfera no intersecta al plano, que es la figurita número 1, el plano aquí, pi, el plano de azulito, no intersecta a la esfera aquí de verde, la esfera E. La segunda posición relativa es el plano es tangente a la esfera. Esto da la idea, si quieres tratar de imaginarlo un poquito, como que tienes una pelotita de tenis apoyada sobre una mesa. La esfera intersecta o toca en un solo punto al plano. Y finalmente, el plano intersecta a la esfera, que es la figurita número 3. Como si estuviésemos haciendo un corte, ¿no? A nuestra esfera a través de un plano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas posiciones, ¿cómo se caracterizan? Con la distancia desde el centro hacia el plano. Es decir, distancia de un punto a un plano. Esa formulita aquí tendremos que utilizar. A ver, primera posibilidad, que la esfera y el plano no se intersecten. ¿Cuándo va a ocurrir ello? Cuando la distancia desde el centro de la esfera hacia el plano sea mayor que el radio de la esfera. Distancia del centro al plano mayor que el radio. Esferas no se intersectan. Si la distancia desde el centro de la esfera al plano es exactamente igual al radio de la esfera, tendremos la segunda posibilidad. Plano tangente a la esfera. Y finalmente, si la distancia desde el centro de la esfera hacia el plano
es menor que el radio, entonces el plano intersecta a la esfera, que es la figurita 3. Noten por favor que esta posición entre plano y esfera está siempre ligada a la distancia del centro de la esfera hacia el plano. Así que en este tipo de problemas lo primero que hay que hacer es calcular la distancia del centro hacia el plano y después compararlo con el radio de la esfera. ¿De acuerdo? Alguna de estas posibilidades se va a dar y eso nos indicará la posición relativa. Recuerden que para poder hacer este análisis debemos de tener la ecuación cartesiana del plano, además del centro y del radio de la esfera. Así que tanto como las posiciones relativas entre dos esferas, como la posición relativa entre una esfera y un plano, están ligados a estas propiedades de la distancia, ya sea distancia entre puntos o distancia desde un punto a un plano. Tengan entonces en cuenta estos conceptos teóricos para poder dar solución a problemas donde se pidan analizar posiciones relativas entre esferas y planos.